Sí, sí, ok, vale, perfecto. Bueno, la transformación de los hospitales para poder atender a los enfermos de coronavirus ha provocado que enfermos de otras patologías hayan sido atendidos telefónicamente o hayan dejado de recibir los cuidados que necesitan, pero hay otros enfermos que deberían estar ingresados en hospitales y que por miedo al contagio han tenido que mandarles a sus casas. Patricia Cervera, que es la presidenta de la Asociación Andaluza de Trastornos Alimentarios, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días y muchas gracias Bueno, por darnos voz. usted ha sufrido esta situación que estamos contando, su hija está ingresada en Málaga porque sufre anorexia severa y con esta crisis del coronavirus consideraron que era mejor que estuviera en casa. Primero preguntarle cómo está ella y cómo está usted. Bueno, pues bastante mal, la verdad. Bueno, ella está evolucionando muy lento, pero sí que está avanzando, pero la situación es extrema. De hecho, nosotros ni siquiera notamos las medidas de alivio del desconfinamiento, porque sigue siendo un confinamiento en casa 24 horas. Ella está con una sonda nasogástrica y se hace tremendo, porque además, bueno, yo tengo que pedir un permiso en el trabajo, el cual me han denegado y ahora mismo estoy pendiente de recurrir. Son muchos problemas que se van complicando. Y lo que sí me gustaría decir, sobre todo, es que el problema, esta lucha que yo la empecé hace un año a través de la plataforma de Change, a través de distintos escritos que he ido presentando al defensor, a los dos ministerios fiscales, me refiero al estatal y al autonómico, a la consejería, al ministerio. Bueno, yo he llamado a todas las puertas ya por pura desesperación de sentir, tras 9 años de enfermedad de mi hija, una de las veces que estuvimos en urgencia, de las tantísimas veces que hemos ido en ese peregrinaje continuo buscando esa ayuda por los hospitales públicos de Andalucía, y tras 10 horas de estar en espera, pues la mandaban para la casa en una situación que yo sabía que se me iba a morir en breve. Entonces, el problema es que aquí no hay una asistencia especializada para este tipo de patologías que pueden ser muy graves. No saben realmente qué hacer, no tienen dónde atenderla, y en ese momento yo recuerdo que miré a mi hija que ya no bebía porque no toleraba ni siquiera el agua, y pensé que tanto sufrimiento que llevábamos pasado tenía que tener un sentido, y ahí empezó mi lucha. Ahí empezó mi lucha, que fue en marzo del año pasado. Conseguimos muchos compromisos, pero se ha quedado todo en eso, en compromiso ahora mismo, porque bueno, hemos estado en el Parlamento varias veces, hicimos la entrega en pocas semanas, reuní más de 300.000 firmas, las entregamos en mayo, nos reunimos con distintos grupos parlamentarios, nos reunimos con cargos de la consejería, se comprometieron para septiembre, eran conscientes del déficit que había aquí en Andalucía, cuando en otras comunidades autónomas llevan décadas con estas unidades especializadas. De hecho, nosotros nos hemos tenido que trasladar, y el problema es que al no haber nada, claro, mi hija estaba ingresada en una planta cualquiera. Nosotros fuimos allí con la idea de que esta unidad nos dijeron que se iba a abrir allí en Málaga, pero aquello que hay allí ahora mismo es más de lo mismo, lo que ha habido siempre aquí. Son unas consultas externas atendidas por unos profesionales de psiquiatría que no sabemos porque todavía no nos han querido dar los datos de la especialización que tienen ni de nada. Mi hija, después de 3 meses allí en Málaga, con todo lo que a mí me suponía, porque yo tengo otro hijo, lo tenía que dejar aquí, me pilló el estado de alarma allí, me tuve que quedar confinada con ella. Mi hija en 3 meses no mejoró, nada. Y claro, en la planta donde ella estaba, era una planta que la iban a destinar a pacientes con coronavirus. Y bueno, llegaron de una forma además pues bastante disruptiva la planta, vaciándola corriendo porque la tenían que preparar con urgencia, y fue muy desagradable todo. Señora Cervera, usted lleva 9 años luchando contra esta enfermedad, pero como ha reconocido, fue en marzo cuando inicia esta campaña de 300.000 firmas que consiguió llevar a la Junta de Andalucía, al Parlamento, con esa iniciativa. Consiguió que se abriera esa unidad especializada de la que usted está hablando en Málaga, pero claro, con todo esto del coronavirus, otra vez hemos retrocedido algunos pasos. ¿Qué esperanza tiene de que se active finalmente este tipo de unidades multidisciplinares? Pues me gustaría hacer un comentario respecto a lo que has dicho. Llevo 9 años luchando con la enfermedad y un año que empecé esta lucha, ¿no?, a nivel general.
Y en ese sentido me gustaría decir algo, destacar una cosa que creo que es muy importante. La enfermedad produce un agotamiento tal en el entorno más cercano, en la persona afectada, que nos quedamos sin voz. Por eso yo digo como una enfermedad silenciada. O sea, nos quedamos sin voz, vamos aguantando todos los golpes que vamos recibiendo y no sacamos fuerza suficiente para llevar esto a una reivindicación o sea, a nivel político. Me preguntas que qué esperanza tengo. Yo voy a seguir luchando, es lo que te puedo contestar, porque el compromiso está y el compromiso lo tienen que cumplir. Es cierto que en el momento que se declaró el estado de alarma fue un antes y un después. Yo tenía una comunicación y un seguimiento con los cargos directivos que estaban gestionando, los cargos políticos que estaban realizando las gestiones para poner en marcha esta unidad, y perdí el contacto. O sea, fue una cosa radical en todos los sentidos. Yo ahí sentí de nuevo el abismo debajo de mis pies, porque de hecho hasta los propios traslados, mi hija estaba pendiente, ya que allí no iba bien, de ir a hacer un traslado a otra comunidad autónoma, a otra unidad. Los propios traslados entre comunidades autónomas se suspendieron. O sea, citas canceladas, sin ingresos, realmente macabro, en el sentido de que más abandonados que nunca. O sea, sí. El abismo literal. Señora Cervera, nos llama también la atención, a quien no está familiarizado con los TCA, los trastornos de conducta alimentaria, que siempre, en fin, se nos ha llenado la boca de hablar bien del sistema andaluz de salud, pero esto era una carencia muy importante, no de ahora, sino de 30 años hacia atrás. Efectivamente, efectivamente. Eso es algo que resulta inexplicable, el por qué comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, donde hemos estado nosotros, tanto en Albacete, que tienen una unidad de ingreso para menores que lleva ya 20 años funcionando, como en Ciudad Real, también tienen esa unidad. O sea, una comunidad autónoma que tiene 2 millones de habitantes frente a la nuestra, que tiene más de 8 millones y medio, pues la verdad es que no te puedes explicar el por qué ha habido esa falta de sensibilidad, esa falta de... es que no tiene explicación. Yo intento encontrársela, pero no puedo. Ayer tuvo lugar un acto en el Parlamento, hoy estamos hablando de este tema. ¿Hasta qué punto es importante visualizar los TAC, los TCA? Es fundamental visibilizar la realidad, porque... ¿Cuál es esa realidad? Usted ha escrito una carta en la que describe su día a día. ¿Cuál es esa realidad? Bueno, la realidad es no desearle a nadie que viva la realidad, pero sí es necesario que se conozca, ¿no?, lo que sucede. ¿Qué sucede cuando el mensaje que se suele dar a través de los medios de comunicación, y no en ningún caso he hecho la responsabilidad en ese sentido, pero sí es verdad que es un mensaje que va calando, ¿no?, en las personas, que parece que hay tratamiento, porque normalmente salen clínicas privadas? Que, bueno, tengo que decir que, por ejemplo, en este momento hay madres de la asociación, hay familias que han tenido que recurrir a una clínica privada que cuesta 4.000 euros al mes el ingreso. O sea, 4.000 euros al mes el ingreso, ¿qué familia se puede permitir pagar eso? Entonces, normalmente se nos transmite una imagen de que realmente hay un tratamiento, que lo importante es la detección temprana, que por supuesto, pero es que yo puse a mi hija con 13 años en el sistema sanitario. O sea, yo detecté muy rápido la enfermedad de mi hija y a mí no me ha servido para nada. O sea, a mi hija no le ha servido para nada. Entonces, claro, el mensaje, ¿qué realidad hay que visibilizar? Pues que aunque tú detectes la enfermedad, que aunque tú como padre, como madre, como familiar, como amigo cercano, te des cuenta de que esa persona tiene un problema, tiene un trastorno alimentario, si luego no hay un tratamiento temprano y eficaz, estamos cronificando una enfermedad que genera personas extremadamente vulnerables en todos los sentidos. Personas que pierden la ciudadanía porque terminan excluidas y recluidas en casa, sin vida social, sin vida laboral, sin vida académica. Pero no solo ella, sino la persona principal cuidadora, que suele coincidir con la madre, que tiene que dejar el trabajo porque tiene que hacerse cargo de esos cuidados que nos ofrece la sanidad, que tiene que estar al final viviendo una vida económica, bueno, extrema, a veces la misma pobreza, porque si no puede trabajar, bueno, es un círculo vicioso donde las personas, ambas, o sea, hablo de madre, de hija o de las personas cuidadoras, van desapareciendo, se van invisibilizando, personas que pierden la vida, me consta, porque ya me han llegado muchos testimonios, y no se conoce esta realidad. Entonces es una realidad muy dura,
pero no se ve esa cara tan dura porque es una cara que desaparece. Pues Patricia Cervera, esperemos que el compromiso de ayer del Parlamento de Andalucía cambie esta circunstancia. Desde aquí le emplazamos a hablar en otro momento con más tiempo. Lamentablemente estamos llegando a las 10, pero volveremos a ocuparnos de este asunto en las próximas semanas porque merece la pena, como usted dice, visualizar este asunto y, en fin, habrá muchas personas que nos están viendo que quieran conocer la realidad y ponerle coto y arreglarla, mejorarla. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.